la última crítica que es que le he escuchado hacer a Marx es que él nunca desarrolla en qué consistiría el sistema comunista para él, que ni él mismo lo sabía y que él lo único que se dedicó es a criticar el capitalismo, pero no a exponer cuál sería su sistema. Pero parece que algunos trazos aquí y allá sí que deja, ¿no? Sí, a ver, yo el capítulo séptimo de Anti-Marx, que es el último del libro, como ya has dicho, el primer volumen es una exposición del marxismo, del pensamiento de Marx sin mayor valoración personal y sin crítica, y el segundo tomo, que es el más extenso, ahí sí que critico con toda la dureza de la que creo merece Marx su pensamiento. Y en el primer tomo, el capítulo séptimo lo dedico a reconstruir la visión que tenía Marx, pues, sobre la revolución, por ejemplo, lo que me estás preguntando, lo que me estabas preguntando ahora, o sobre cómo se organizaría un sistema socialista comunista, ¿no? Marx no efectúa la distinción leninista entre socialismo y comunismo y, por tanto, podemos hablar indistintamente o podemos usar indistintamente ambos términos dentro de su pensamiento. Es verdad que es una reconstrucción, de nuevo, como la respuesta que te he dado antes, porque los comentarios que hace Marx están dispersos a lo largo de muchas de sus obras o incluso de muchos de sus escritos que ni siquiera tienen la categoría de obras. Pensemos, por ejemplo, que la crítica al programa de Gotha, que es un texto donde si se moja bastante más de lo habitual sobre cómo se organizaría tanto la primera etapa del comunismo como la segunda etapa, pues son glosas que efectúa a un programa de un partido político alemán. Ni siquiera es un texto que él pretenda como escribir de manera estructurada y sistematizada. Entonces, no hay una respuesta sistematizada sobre esto, es verdad, pero sí hay muchas observaciones en muchas partes de su obra, incluso de su correspondencia, que nos permiten previsiblemente explicar cómo Marx veía el futuro socialista o el futuro comunista, siendo cierto que Marx no tenía ni pretendía tener una teoría exhaustiva sobre cómo sería el socialismo o el comunismo, pero eso tampoco significa que no podamos decir absolutamente nada sobre él o que Marx no dijera absolutamente nada sobre él. Es más, una observación que a mi juicio me fue bastante reveladora de Don Lavoy. Para Marx, ¿queréis entender cómo visualizaba Marx el comunismo? Pues coged el capitalismo o coged los defectos del capitalismo y todo lo opuesto. Y esto es cierto, ¿no? Es decir, para Marx el capitalismo pues, pondrá fin a la alienación, pondrá fin a la explotación, pondrá fin a la división entre clases sociales, pondrá fin a la mercantilización y al fenómeno del fetichismo de la mercancía, pondrá fin a la propiedad privada sobre los medios de producción, eso también conviene aclararlo, pondrá fin a la división forzada, digámoslo así, del trabajo, pondrá fin incluso al trabajo como tal, al trabajo como carga para sobrevivir, en lugar de como ejercicio o práctica laboral de transformación de tu entorno para humanizar ese entorno y para verte reflejado en él. Lo contrario a esto es justamente la alienación, que es lo que estaba describiendo, que es lo que ya he dicho antes, que el comunismo pondría fin, ¿no? Pondría fin incluso a la individualidad, aunque esto también es controvertido, porque más decía que en el comunismo se daría la verdadera individualidad, pero individualidad en armonía con el conjunto, viéndote a ti mismo como una parte cuyas preferencias son preferencias dirigidas a mejorar la sociedad, no preferencias egoístas, y viéndote a ti mismo como una parte separada del resto, que eso es justamente lo que el derecho burgués, decía Marx, hacía, ¿no? Derecho de no interferencia, que los demás no se puedan meter en tu vida. ¿Cómo que no? Si tu vida está entrelazada con la de los demás, por tanto, tú has de vivir tu vida junto con la de los demás. Sí es cierto que Marx tiene una cierta visión sobre cómo sería el comunismo, pero también es verdad que no es una visión ni mucho menos tan desarrollada, ni muchísimo menos como la que tiene del capitalismo, y que hay muchos elementos, incluso nucleares, de esa organización comunista donde hay una marcada ambigüedad porque no llega a pronunciarse de manera muy clara. Por ejemplo, ¿cómo se tomarían las decisiones en el comunismo? Parece ser que Marx es un demócrata radical en el sentido de que él cree que todos los miembros de la comuna, una comuna, por cierto, que parece ser, de nuevo, esta también es una ambigüedad, pero que parece ser tendría un ámbito mundial para Marx, porque él mismo dice que con el comunismo se acabarían las razas, las nacionalidades, las diferencias de culturas y al final tendríamos una comuna global. ¿Cómo se tomarían las decisiones en esa comuna? Parece que es demócrata radical, todos los individuos o todas las personas votan en esa comuna pensando en el interés de la comuna y no en el suyo propio, pero en otras partes también parece
que delega al menos decisiones importantes a una especie de tecnocracia o de burocracia especializada justamente en que haya un órgano directivo y gestor dentro de la comuna. Probablemente sería la interpretación que hago, pero de nuevo, esto es perfectamente criticable porque no hay una constatación muy clara de que Marx estuviese refiriendo a esto. Yo lo que interpreto es, habría un órgano ejecutivo que sí son técnicos y son burócratas y son el personal de administración propio de la comuna, y luego tendrías, pues, como el Parlamento o la Asamblea Ciudadana, que marca los objetivos, las metas, que ese órgano puramente técnico, porque ellos pensaban que en el socialismo ya no habría conflicto de intereses y por tanto, pues bueno, el burócrata se limitaría a ejecutar desde un punto de vista exquisitamente técnico lo que la Asamblea le mandata que tiene que hacer, y como solo hay una posible opción que es la mejor para hacer y tenemos ese conocimiento o alcanzar los fines que la Asamblea me propugna alcanzar o me pide alcanzar, pues sigo ese camino, el que es el único a seguir, y lo reproduzco técnicamente, y yo no me puedo desviar para instrumentalizar la comuna en mis intereses, ¿no? Bueno, ahí es la crítica que le hace Bakunin, totalmente pertinente, de que si tú creas eso, lo que terminarás creando es una oligarquía, ley de hierro de las oligarquías, que instrumentalizará al Estado para coaccionar a los demás en su propio beneficio. Pero bueno, eso es parte de otro debate.